Caracterizan por presentar vesículas y ampollas. Y uno muy característico e importante es este cuadro que se llama herpes simple. Ustedes saben que hay muchos serotipos de virus herpes, pero nosotros nos vamos a abocar a este, que es el herpes simple tipo 1 y tipo 2, y se abrevia de esa manera. Son virus de doble cadena de ADN que pertenece a la familia Herpesviridae. La primoinfección en ambos suele ser asintomática, pero puede haber situaciones en que sea sintomática con lesiones exuberantes y adenomegalia satélite. Esa primoinfección clínica puede durar entre 1 a 2 semanas. Los dos tienen la misma característica, que el virus va a migrar y quedar latente en los núcleos de las células ganglionares nerviosas regionales y se van a reactivar en algunos pacientes, en algunas personas, no en todas, luego de una baja de defensas que puede ser estrés, puede ser enfermedades inmunodebilitantes, puede ser el sol también, ¿no? Algunas situaciones que bajan, pero lo que vamos a ver ahora es en pacientes inmunocompetentes, no en pacientes que tienen un compromiso muy importante de la inmunidad, porque en esos casos el patrón clínico va a cambiar. El herpes simple tipo 1 se asocia más con infección de la región orofacial, pero puede presentarse en cualquier parte de la piel o mucosas. Incluso, y el herpes simple tipo 2 se asocia más con el área genital, o sea que se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero tampoco es que exclusivamente esté en el área genital. Puede haber también inoculación en otras partes. En ambos el cuadro es autolimitado y se va a autorresolver aproximadamente en 1 semana, entre 7 a 8 días. Es recurrente. Si bien que una persona puede presentar un episodio aislado de herpes, hay personas que presentan cada vez que se ponen nerviosas, cada vez que salen al sol, en el caso del labial, que ustedes conocen como beso de sama, ¿no? O cada vez que tienen fiebre, se desactiva. Entonces, esa recurrencia varía de persona a persona, pero característicamente cuando recurre siempre va a ser en el mismo lugar. Y aunque el paciente llegue a ustedes y diga, me salen unas ampollitas, pero ahora no tengo nada, digamos que ha marcado hace 2 semanas su consulta y recién aparece, se ha desaparecido, entonces si aparece en el mismo lugar, lo más probable es que sea un herpes. Cuando es en la piel, en los labios, se van a ver vesículas confluentes pequeñitas que se agrupan como en un racimo y están sobre una base eritematosa. Algunas de esas vesículas pueden tener una pequeña costra hemática al centro. Algunas veces puede aparecer una costra mericélica también cuando tiene mucho contenido líquido y se seca. Cuando están en las mucosas, sea la mucosa oral o sea la mucosa genital o su mucosa, esas ampollitas, esas lesiones, no van a tener la tapa, entonces lo que se ve son pequeñas úlceras grandes, bien rasas, pero todas juntitas, como ese racimo que les mencionaba al mismo tiempo. En ambos, antes de que aparezca, va a aparecer un pródromo conjuntivo. La persona que tiene un herpes recurrente ya sabe que le va a aparecer porque empieza a picarle en el momento en que comienza puede ser en horas o puede ser un día y aparecen las lesiones. El diagnóstico es clínico. Ahora puede ser que tengamos dudas. Sí, especialmente, por ejemplo, en la cavidad oral, que pueden haber diagnósticos diferenciales y puede ser difícil de diagnosticar. Entonces hacemos la histopatología, podemos hacer una biopsia
o podemos hacer un test de SAN, que es una citología que se toma de la base de la úlcera, ¿no? Y se hace esa tinción con piensa. En ambas se van a ver células gigantes multinucleadas y también podemos hacer serología de IgG e IgM. Ahora, en cuanto al tratamiento, idealmente es comenzar el tratamiento antes de los 3 días. Se dice que cuando se comienza después de los 3 días de tratamiento, ya el episodio del herpes va a seguir el curso natural, que es involucionar a los 7 días. Pero a veces, si es muy severo, aunque hayan pasado 3 días, igual iniciamos el tratamiento. Pero hay que orientar al paciente que, sobre todo los que tienen un herpes recurrente, comenzar el tratamiento ya desde que comienzan el prodromus con prurito. ¿Qué tratamiento es de elección? El aciclovir, 200 miligramos, 5 veces al día, o el aciclovir tópico 5 veces al día también. No necesitan despertarse en la noche para ponerse. Las complicaciones en los pacientes inmunocompetentes prácticamente no hay complicaciones, excepto en el recién nacido, en el caso de un herpes genital, que tenga la mamá en el canal del parto un herpes activo. En ese caso, el riesgo de una encefalitis herpética en el recién nacido existe y es grave. Herpes zóster. Este pertenece también a la familia herpetida, pero es el herpes varicela zoster. Y se llama así porque cuando nos contagiamos del virus, lo que vamos a presentar primeramente es varicela. ¿De acuerdo? El virus de la varicela, una varicela clínica, o a veces también pueden haber situaciones de subclínica. En este caso, el herpes este tipo de virus se va a quedar latente en las raíces del nervio dorsal, diferente al otro que se queda en longal. Entonces, cuando hay una reactivación del herpes, se queda en forma latente. De nuevo, puede ser situaciones de estrés fuerte, puede ser enfermedades debilitantes, puede ser el sol, periodos de sol de radiación intensa. Cualquiera de estas situaciones, entonces se reactiva el virus y comienza el cuadro. En este caso, el prodromus del herpes zóster va a ser dolor. El síntoma que caracteriza al herpes zóster es dolor. Que aparte pueden tener los pacientes ardor y prurito, puede suceder. Puede suceder que el paciente se quede con prurito intenso también, pero lo más característico es el dolor. Ahora, en este caso, el compromiso neurálgico es una rama dorsal. Sigue el trayecto del dermatoma. El dermatoma son áreas de la piel inervadas por ciertas raíces dorsales. Entonces, las más frecuentes son los que son el C2 y el E2. Pero también puede haber compromiso de las ramas del quinto y del séptimo par. Rara vez hay compromiso motor de nervios motores. Puede suceder, pero no es frecuente. Las vesículas van a ser tensas, van a ser amplificadas, y en el caso del herpes zóster también pueden haber ampollas, o sea, lesiones de mayor tamaño. Y en estos casos pueden haber que las costras hemáticas sean más severas e inclusive pueden llegar a ulcerar. Son lesiones unilaterales, siguen el trayecto del nervio sensitivo y lo que les decía que a veces puede haber compromiso también motor. Aquí tenemos lo que vamos a encontrar en el examen histopatológico: degeneración balonizal de las células epidérmicas, células gigantes multinucleadas con cuerpos de fusión de lo viral y necrosis del edema. Las complicaciones, la más frecuente, neuralgia post-herpética, sobre todo en los pacientes mayores de 50 años o que tengan alguna enfermedad severa. Y esta neuralgia post-herpética puede durar meses, puede durar años. Puede ser leve, puede ser moderada, puede ser tan severa que se necesiten tratamientos o bloqueos nerviosos y tienen
un compromiso del estado de bienestar y de calidad de vida importante para los pacientes y para la familia de los pacientes. Estos otros síndromes y estos otros cuadros que les menciono aquí son cuadros que son poco frecuentes, pero que pueden darse también en el caso en excepciones, ¿no? Ahora, lo que les mencionaba de la complicación en pacientes mayores de 50 años es tan frecuente que no tenemos que escatimar el tratamiento. Los pacientes con diagnóstico no escatimen tratamiento, dosis. Si es un paciente que tiene problemas, por ejemplo, el compromiso renal, que habría que modificar la dosis, ajustar la dosis de la aciclovir, se ajusta. Pero después no hay justificación para dosificar el tratamiento, porque el riesgo de neuralgia es muy alto. El aciclovir es más barato, mucho más barato que el valaciclovir. Valaciclovir es una molécula mejorada del aciclovir que lo que hace es, tiene una mejor absorción y más constante. El aciclovir tiene una absorción menos constante a nivel intestinal, por eso se necesitan darse más frecuente para que tenga un nivel sérico adecuado. Entonces, en costos hay mucha diferencia. Pero si es por vía ambulatoria, si es por vía oral, si se puede, dentro de lo que se pueda, den el aciclovir. Si no se puede, le dan el aciclovir, pero cada 5 horas. Veo muchas recetas de aciclovir de 800 miligramos cada 8 horas. En cada 5 horas. Inclusive dice la literatura hasta 4 horas. En cuadros muy severos, a veces el paciente tiene que ser internado para recibir el aciclovir por vía endovenosa. Y ahí sí se modifica la dosis según la severidad, según el cuadro, por kilo de peso. Ahí ya damos aciclovir por vía endovenosa. Como les dije cuando hablamos de los eczemas agudos, en forma tópica solamente le vamos a dar fomentos húmedos. Ahora, si es en el área del tronco, región subcostal, que son las más frecuentes, ¿no? Ustedes conocen con el nombre de... ¿Cuál? Culebrina. Ese nombre. Le pueden dar agua volcada, pueden dar solución de Tisch, pueden dar... hay varias, agua de Alibur también, que tienen mentol, tienen alcánfora, tienen alcohol, entonces son astringentes, son antisépticos, tienen también, son antipruriginosos, pero en la cara no se puede por la base alcohólica, ¿no? Entonces tendría que ponerle formatos, por ejemplo, de manzanilla, ¿de acuerdo? Una vez que comienza a secar, ya recién le ponen una crema, hace mucha solución de continuidad, pueden darle una crema de antibiótico. El aciclovir tópico con esta dosis es innecesario. Analgésicos va a depender de la severidad del dolor, patología de base, con que ustedes se sienten también más cómodos, puede ser AINE, puede ser paracetamol, eso depende de la severidad del cuadro. Y la neuralgia posepética idealmente se da ya cuando está haciendo el tratamiento, se le introduce la pregabalina. Solo la pregabalina se da en la noche porque puede producir mareos, entonces hay que tener ese cuidado y advertir al paciente. Ahí produce también somnolencia, ¿no? Lo más importante es esto, pero ya se puede introducir. Y después, dependiendo de la severidad de la neuralgia, se va a ir aumentando. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿En herpes simple o en herpes zóster? ¿Nada? ¿Están pasando la lista? Repasemos un poquito varicela. Ustedes la han visto también en la virología, ¿no? Bueno. Es una enfermedad de infecto contagiosa, frecuente en la infancia, producida por el virus varicela zoster, predomina en invierno y verano, pero el contagio se produce por las vías respiratorias, por las gotículas de flujo, ¿no?
desarrollar una inmunidad definitiva, quiere decir que no vamos a volver a contraer varicela, pero sí se puede reactivar como varicela zoster. Hay un periodo de incubación de 10 a 20 días y un prodromo con malestar general, con altas térmicas, que puede durar entre 24 a 48 horas. Contra más adulto sea el paciente, más compromiso del estado general. Contra más joven, menos. A veces hay niños que no sienten absolutamente nada y están correteando ahí con su varicela, ¿no? En cambio, cuanto más grandes, más compromiso del estado general. Presenta máculas eritematosas que miden entre 2 a 3 milímetros y en 24 horas comienzan a aparecer otras lesiones. Pápulas eritematosas, vesículas, y después comienzan a aparecer pequeñas contras hemáticas. Y al cabo de estas 48-72 horas van a aparecer todas las lesiones al mismo tiempo. Deja de ser contagioso cuando está en la fase en que todas las lesiones son costrosas. Y comienza al centro y se extiende hacia afuera, o sea, tiene una distribución, una diseminación centrífuga. Empiezan en el tronco y van hacia afuera. ¿Ya? Al inicio, cuando se aparecen las primeras vesículas, puede haber diferentes diagnósticos diferenciales, pero cuando ya se presenta en esta forma tan aguda todas las lesiones, tenemos que pensar en la varicela. El tratamiento, la enfermedad no complicada en niños, vamos a dar solamente alivio sintomático, con paracetamol si tiene fiebre, si hay algún tipo de malestar, clorfeniramina porque suele ser pruriginoso. Entonces, por eso le damos clorfeniramina para tratar de controlar el prurito, que no se rasquen, para que no queden cicatrices o no se sobreinfecten. El mismo objetivo tienen las lociones de calamina. En pacientes graves, o tal vez no graves en el sentido de compromiso general, pero que puede ser grave porque tiene muchas lesiones, porque van a dejar muchas cicatrices, podemos comenzar con aciclovir. Esa es la dosis recomendada para los niños. Este es para el inmunocomprometidos, ¿no? Puede ser menor, puede ser entre 5 a 10 por kilo de peso en niños que tengan, que no haya inmunocompromiso. ¿Ya? El valaciclovir también pueden prescribir. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué en adultos más grave que en niños? No tengo la respuesta para eso, porque hay más, no de gravedad en compromiso general, sino de severidad en manifestaciones, así en fiebre y malestar general, ¿ya? En ese sentido, pero no de compromiso de órganos internos, que pueden haber varicelas graves, pero no suelen ser. Pero el por qué, no sé por qué, no saben. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Más? Ok. Impétigo es una infección cutánea producida por dos grupos de bacterias. No significa que las dos simultáneamente, generalmente una u otra, Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes, que forma o Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. El Staphylococcus aureus, debemos recordar que puede estar en zonas, las zonas, por ejemplo, las fosas nasales, alrededor del ombligo, en regiones interdigitales, en portadores sanos. Hablábamos que el paciente con dermatitis atópica tiene más susceptibilidad a las infecciones por Staphylococcus aureus. Y el periné, axilas que no les mencioné. Pero en las fosas nasales miden un 30%. El Streptococcus pyogenes, donde más coloniza, en la garganta, ¿no? Y a nivel de la piel también. Más frecuente en la infancia, predomina en los climas cálidos y húmedos, o sea, en nuestro medio. Es contagiosa en la infancia, en el adulto no. Pero puede suceder que un adulto con una lesión de impétigo puede transmitir a un niño, pero entre adultos es muy difícil que se contagie.
pero entre niños sí se contagia. Es autoinoculable, o sea, no necesariamente porque nos rasguemos o manipulemos, que también es un motivo, pero se va a diseminar. Es un cuadro agudo, generalmente asintomático, y vamos a distinguir dos formas, aunque se puede también distinguir como impétigo ampollar y como impétigo pustuloso o no ampollar, pero nos vamos a abocarnos a esta otra, que es el impétigo primitivo y el impétigo secundario. El primitivo es cuando aparece sobre la piel sana, la infección. El secundario es cuando aparece sobre una patología previa, generalmente pruriginosa. Por ejemplo, una dermatitis de contacto, hablábamos la semana pasada, ¿no? Que haya hecho, les mostré una foto y creo que hay aquí una, por piercing, por ejemplo. En el lugar donde se ha hecho una dermatitis de contacto en ese lugar y se le sobreinfecta. O una reacción por picaduras, o una dermatitis atópica, que se haya rascado y se le haya infectiginizado, o una escabiosis, una sarna que se ha rascado, se le ha infectiginizado. Ese es un impétigo secundario. Y el impétigo primitivo, que es el que aparece en la piel sana, y generalmente las áreas más afectadas, como sabemos que los portadores sanos generalmente en la fosa nasal, aparece alrededor de los orificios. Pero por favor no se confundan, cuando decimos generalmente, no significa que es exclusivamente. Es donde más aparece, pero puede aparecer en cualquier parte de la piel, inclusive un impétigo primitivo. Se caracteriza la forma ampolla por ampollas que están sobre una base eritematosa y que es una ampolla frágil, se rompe fácilmente y deja una área erosada como si fueran quemaduras. El signo de Nikolsky en los cuadros más severos puede estar presente. Ese signo de Nikolsky es que al hacer un pequeño frote, digamos así, por supuesto con guantes, se desprende las capas más superficiales de la epidermis. Las pústulas, cuando se trata de impétigo pustuloso, también se van a presentar sobre una base eritematosa. Cuando las lesiones sean ampollares o sean pustulosas, comienzan a secarse, van a dejar una costra. Si el contenido era muy ceroso, muy claro, van a dejar unas costras melicélicas, que son características como miel seca. Pero si hay más pus, entonces las costras van a tener una coloración más amarillento parduzca, de aspecto más sucio. Complicaciones en el impétigo puede haber, no son muy frecuentes, pero impétigos recurrentes o que no han sido bien tratados, muy severos, pueden, pacientes con cierta predisposición, llevar a una glomerulonefritis o una fiebre reumática. ¿Cuál es el tratamiento del impétigo? Uno, es importantísimo el tratamiento tópico. Hay que lavar, hay que remover las costras haciendo una remoción, o sea, hay que ablandarlas. No las arranquen, ni le digan a la mamá que le arranquen, porque van a sangrar y más bien van a hacer que la infección se profundice. Tienen que reblandecerla con agua y jabón, puede ser en la ducha, y de a poquitito que se vayan desprendiendo. Y usar un antibiótico tópico. No usen multiterapia a no ser que haya una complicación. Pero si el diagnóstico meramente un infético, el tratamiento tiene que ser con antibióticos tópicos. Ahí hay dos opciones. Una muy potente, indicada también, que es la mupirocina, y la otra que es más barata, que es neomicina con bacitracina. Y les doy tres opciones de antibióticos por vía oral. ¿Hay otras opciones? ¿Ustedes pueden usar un antibiótico? Sí. Hay pacientes que tienen un infétigo recurrente, tienen que hacer un cultivo con antibiograma para elegir, porque puede haber resistencia a los antibióticos. Pero de primera línea, en cualquiera de estos que cubre
cualquiera, no los tres al mismo tiempo. Ahora fíjense que el tiempo de tratamiento son 10 días. No hay que evitar tratamientos que sean muy cortitos, ¿ya? La piel escaldada estafilocócica o la enfermedad de Ritter es una patología producida por exotoxinas de Staphylococcus aureus en niños lactantes menores. Es un cuadro muy grave que inicia con fiebre, con malestar general y se presenta un exantema, un enrojecimiento generalizado que después va a presentarse de forma escalar uniforme y va a comenzar después a desprenderse la piel. Comienza entre 24 a 72 horas después de este exantema, comienzan a aparecer esas ampollas que dejan la piel denudada, decimos, y a las fases posteriores va a comenzar a escamar. El diagnóstico en clínico, el cultivo se puede hacer en las áreas, bueno, en el caso de una piel escaldada van a tener que hacer cultivos en fosas nasales, tiene que ser pancultivos, hemocultivos de las lesiones también, de acuerdo, en el caso de piel escaldada tiene que sospechar de la patología y hacer pancultivo, que es cultivar varias áreas o fluidos simultáneamente. El paciente debe ser internado porque el tratamiento es vía endovenoso. Y como va a haber también un desprendimiento de epidermis, también con un riguroso control hidroelectrolítico. O sea que es una patología grave. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pero no de todos los pénfigos, vamos a hablar solamente de dos, que son enfermedades inmunológicas o inmunes que el propio organismo comienza a atacarse a sí mismo. En este caso, en blanco son estas proteínas, las de proteína 1 y 3, que se encuentran en los desmosomas. ¿Se acuerdan, no? Que son los desmosomas, que son las uniones entre los queratinocitos. Entonces, se adhieren los anticuerpos tipo IgG y rompen estos desmosomas y se produce una acartólisis, se desprenden las células, los queratinocitos, y se forman las ampollas. Afecta 0,1 a 0,5% por cada 100.000 habitantes, a adultos, ambos sexos por igual. En el caso del pénfigo vulgar, las ampollas son más profundas, entonces estas ampollas, aunque son también flácidas, pero suelen llegar al paciente con lesiones íntegras. En el caso del pénfigo foliáceo, las ampollas están, ese clivaje, ese rompimiento es subcórneo, esto es más superficial, ¿de acuerdo? El signo de nicosis es positivo. Y la evolución del cuadro puede ser cuadros muy graves que ponen en riesgo la vida del paciente. En el caso del pénfigo vulgar, las lesiones se acompañan de ardor, puede haber dolor y puede iniciarse o acompañarse de lesiones en la cavidad oral. Estas ampollas son flácidas, ya dijimos que se rompían fácilmente y van a dejar áreas denudadas o también decimos erosadas, no son ulceradas, pero que no son hemorrágicas y luego se van a ir desecando produciendo costras. ¿Me hablan? Más fuerte que está. El pénfigo foliáceo, las ampollas pueden ser menos evidentes. El paciente puede ser que llegue directo con esa denudación o con costras que tienen un aspecto parduzco, negruzco. Cuando tienen muchas costras, sea en el caso del foliáceo o del vulgar, pueden emanar un olor particular en el paciente con pénfigo, como se describe así como a ratón. Hay una proliferación bacteriana
pero que no es patógena, que emana ese olor. En el caso del pérfido foliáceo, no suele afectar las mucosas, compromete el cuero cabelludo, la región centrofacial y el tórax. Y en algunas áreas de Brasil puede haber lo que se conoce como el fuego salvaje, que es una forma endémica. Se cree que hay un virus también que interviene en esos pacientes. Tratamiento: los pacientes con cuadros graves necesitan ser internados y comenzar con corticoides en dosis inmunosupresoras entre 1 a 2 miligramos por kilo de peso, y se añaden otros inmunosupresores para poder después, cuando se controla el episodio, poder ir retirando los corticoides y mantenemos solamente los inmunosupresores. Sin tratamiento, el pérfido vulgar tiene una mortalidad del 90%. El pérfido foliáceo es más crónico y tiene menos compromiso del estado general. Pero las dosis que usamos de corticoides y de inmunosupresores son muy altas y van a producir efectos colaterales. En el caso de los corticoides, van a llevar a efectos colaterales no deseados. El síndrome de Stevens-Johnson. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? El síndrome de Stevens-Johnson, que se abrevia de esa manera, y el síndrome de Lyme o necrólisis epidérmica tóxica, que se abrevia de esa otra manera, que tal vez en los exámenes se puedo poner, son reacciones que la mayoría de los casos inmunológicas que se desarrollan después de como una reacción medicamentosa. En algunos pequeños grupos de pacientes se han asociado con infecciones como por micoplasma neumonía, pero la mayoría son por medicamentos. Y los más frecuentes: anticonvulsivantes, allopurinol, antibióticos, y entre los antibióticos los más frecuentes los antituberculosos y también las sulfas, antiinflamatorios no esteroideos. Les decía que son graves y son mortales. Hay pacientes que tienen, hay una clara predisposición genética y se ha encontrado esa a nivel de estos anticuerpos de histocompatibilidad, antígenos de histocompatibilidad, sobre todo con los anticonvulsivantes. En Estados Unidos, en Japón, en los países asiáticos, pueden producir, se les piden esos antígenos antes de terminar la genitoida. En nuestro medio no. Inicia entre el 7º al 21 días luego del inicio del fármaco. Son cuadros autolimitados, tienen una evolución de 4 a 6 semanas, pero en ese periodo el paciente puede fallecer por complicaciones, especialmente por sepsis, al perder esa capa protectora de la piel. Hay un prodromos con fiebre, dolor de garganta, mialgias y artralgias. Y eso complica en el sentido que nosotros asociamos a primera instancia que cuando hay fiebre, cuando hay malestar general, inclusive puede haber leucocitosis, ¿no? Asociamos con infección. O pensamos que está el paciente pasando por algún cuadro infeccioso estábamos tratando una infección que no nos está respondiendo a nuestro tratamiento. Es lo primero que pensamos, ¿no? Pero ustedes, por eso me importa mucho que ustedes recuerden esta posibilidad, porque tienen que estar alertas. Las reacciones medicamentosas graves pueden acompañarse de fiebre y malestar general. Perdón, voy a poner. En el síndrome de Stevens-Johnson va a empezar con una conjuntivitis
y luego aparecen erosiones en la mucosa. Va a tener más compromiso del estado general el paciente, sobre todo hepático. Van a aparecer costras hemáticas en los labios, máculas eritemato-violáceas, algunas en signo de Diana, ¿no? O de tiro al blanco, que vamos a ver después. Y las ampollas suelen ser flácidas, que van a dejar un rojo intenso, exudativas, a diferencia del pérfido vulgar, que no es hemorrágico. La necrólisis epidérmica tóxica, el compromiso cutáneo es mayor al 30%. En el caso del Steven Johnson es menor al 15%. Y hay un intermedio, una superposición entre Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica entre el 15 al 30%. En la necrólisis epidérmica puede haber menos compromiso de órganos internos, pero el compromiso cutáneo es muy importante. Se presenta como un exantema eritemato con punto difuso y luego va a haber un desprendimiento de las capas superficiales de la piel con un signo de Bukowski positivo. Ante la sospecha, inmediatamente debe suspenderse el medicamento. Ahora, si estamos hablando de anticonvulsivantes, no se puede suspender un anticonvulsivante sin reemplazar por otro. Entonces, ustedes como médicos generales, si les toca a un paciente recibiendo tratamientos con anticonvulsivantes que ustedes sospechen, tienen que ponerse en contacto con neurólogo para ver por cuál reemplaza, ¿ya? En el caso de infecciones, caso de la tuberculosis, por ejemplo, como se presentan estos cuadros después de las 2 semanas de tratamiento, ya la carga vagilar en general ha bajado, entonces da un tiempo para poder hacer el tratamiento de control de estos cuadros y después ver qué tratamiento antituberculoso se le va a dar. ¿De acuerdo? En el caso de otro tipo de enfermedades infecciosas, que tenemos, por ejemplo, una sulfa, por dar un ejemplo, una amigdalitis, se le ha dado una sulfa o una infección urinaria y eso, bueno, si está en actividad hay que cambiar para una familia de antibióticos que no se hace, ¿no? Una cosa importante que quiero que tomen en cuenta es esto de aquí, que se presenta entre el 7º a 21 días después del inicio del fármaco. Puede haber situaciones en que el paciente ya no esté tomando el medicamento. Les ponía el ejemplo de la sulfa. Puede ser que un paciente haya recibido para una amigdalitis 7 días de sulfa u otro antibiótico X y haya terminado y después de una semana o 2 semanas presente. Eso es algo a tomar en consideración, que eso puede suceder. ¿Hay alguna pregunta? Entonces ahora vamos a ver algunas fotos. Y aquí, como les decía el anterior, no saquen fotos, porque esto lo tienen en Atlas, gratuito, ¿ya? Entonces, no quiero ustedes que se acostumbren, igual en los exámenes no les doy las mismas, ustedes tienen que aprender a reconocer las lesiones elementales para poder hacer diagnóstico, no es juego de memoria, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que nos llama la atención en esa imagen? Bueno, les he puesto como un caso clínico, pero si solo vemos las lesiones, si solo describimos, vemos que hay un área eritematosa, ovalada, pero aquí, ¿qué se ven? Pequeñas vesículas y pequeñas costras hemáticas. Están todas confluentes. Puede ser una reacción, por decirles, aguda por un perfume. Puede ser. Aquí la historia clínica no puede decir. También es un paciente de sexo femenino de 24 años que presenta un cuadro de 5 días de evolución. Primer episodio, prurito leve.
Tendremos que preguntar si hay algún antecedente de contacto con alguna sustancia, y es que es nuestra sospecha, ¿no? Pero esas vesículas y esas costras hermáticas pequeñitas al centro son características ¿de qué? Específicas. En cambio, en este paciente que tiene 32 años y que tiene un cuadro, no les he puesto fondo. Tiene dolor, tiene ardor y prurito, ¿cierto? Y aquí las vesículas ya son vesicoampollas, ¿no? Son más grandes. Aquí hay unas vesículas pequeñas. Y aquí se fijan que tiene una costra hemática aquí en algunas áreas. Aquí, por ejemplo, esta de acá, es bien característica, una vesícula de herpes. Y sigue un trayecto más sexual. Este sería un herpes. Muy bien. Al igual que esta paciente, que sigue el trayecto de un nervio dorsal, sigue el subcostal, ¿no? Ella tiene lesiones a distancia. Cuando hay mucho compromiso, cuando hay inmunodeficiente, puede haber unas lesiones a distancia también. Pero estas ampollas hemorrágicas y vesículas con una base eritematosa que siguen ese trayecto es característico del herpes zóster. Muy bien. Y aquí varicela, pero vamos a reconocer porque las lesiones, vesículas sobre base eritematosa, hay algunas pústulas por ahí y hay máculas eritematosas y comienzan a ver cosas y están diseminadas y aparecen primero en el tronco. Es una correcta varicela. Muy bien. Y estas lesiones de la varicela, que son la infección del virus de herpes, que son características, esas vesículas con una costra hemática al centro y sobre una base eritematosa. Ahora, esta paciente, sexo femenino, 29 años, cuadro clínico de 2 semanas de evolución, asintomática, no relacionada a desencadenantes, sin antecedentes de importancia. ¿Cómo describiríamos estas lesiones? Primero que nada. Ampollas. Es una ampolla y integra con un contenido cero purulento, ¿no? Aquí el pus. Y aquí ha dejado, preguntamos si qué tenía aquí, le van a decir que le apareció igual, que tenía una ampolla. Y que se ha roto y ha dejado una área erosada, redondeada, eritematosa también. Parece como quemadura de cigarrillo. Ese es el signo de quemadura de cigarrillo. Pero esta es una paciente adulta. No es muy frecuente, pero puede ser, ¿no? Acuérdense, en medicina no hay reglas. Entonces, si es adulto, pensamos primero que nada en un pélvico. Pero esta paciente tiene un impélvico. Lo mismo que este paciente, solo que este paciente tenía antes picaduras. De hecho, aquí lo que vemos, haciendo aquí, ¿cómo se llaman estas excavaciones lineales autoinfligidas? Exfoliación, ¿no? Aunque no nos digan, no, yo no me he rascado, doctora, de ninguna manera. Pero aquí está la evidencia, ¿no? Estas son exfoliaciones por rascado. Es una patología que tenía pruriginosa. Por la área, en el tercio inferior de las piernas, lo más probable es que sea por picaduras de insectos, ¿no? Entonces, eso puede suceder, por ejemplo, en pacientes que no están acostumbrados, los que viajan a los ríos, las ciudades de Maricuí, son muy exuberantes. ¿Y qué le ha pasado? ¿Por qué tiene aquí áreas ya de eritema intenso alrededor? Aquí tenemos una área de una lesión redondeada, denudada, que está cubierta por una
por una costra hemomelicérica. Entonces, ¿qué ha pasado en este paciente? Que se le ha sobreinfectado, ¿no? O podemos decir que se ha hipervigilizado. Miren, aquí hay un área denudada, aquí hay unas lesiones con pus. Entonces, es una reacción por picaduras que también se conoce como prurigo, después con la dermatitis hipervigilizada. Este es un impetigo secundario. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar a este paciente? Limpieza, agua y jabón, un antibiótico tópico, ¿qué más? No. ¿Qué es lo primero que le van a dar? Lo primero. Un antibiótico. Lo primero vamos a controlar la infección, ¿verdad? Y ahí teníamos, solo que yo les puse ahí con dosis de niños, pero después vamos a ver cuáles son las dosis de adultos. Entonces, lo primero, un antibiótico por vía sistémica, y definimos cuál de estos. ¿Podemos hacerle cultivo? Sí, podemos hacerle un cultivo, pero va a salir en 3 días. Le toman la muestra e iniciamos inmediatamente el tratamiento. Pero el paciente que está con mucho prurito, entonces le damos un antihistamínico. La clorfeniramina produce mucha sedación. Paciente que tiene que manejar, que tiene que trabajar, a veces necesitamos preferimos un antihistamínico que nos produzca tanta sedación, ¿no? Para que pueda hacer sus actividades. Ahora, mencionabas el corticoide. Pueden dar corticoide por vía oral en dosis bajita en este paciente porque el problema de este paciente es una dermatitis, un prurigo impetiginizado. Tenemos 2 diagnósticos. Hemos llegado a la conclusión de esos 2 diagnósticos por las referencias, por la anamnesis y por el examen físico. Entonces, podemos tratar las 2 cosas. El corticoide se los dejo, dependerá un poquito del paciente, patología de base, confiabilidad, pero pueden dar por vía oral, dosis bajitas, por poco tiempo, o cuando haya resuelto la infección, seguramente que van a necesitar un corticoide tópico después de 3 días. Y este paciente tiene, ¿qué es lo que vemos aquí? Con pústulas sobre base eritematosa. Miren, les puse puros pacientes adultos. ¿Será un impétigo pustuloso? ¿Podemos hacer cultivos? Sí. Además que está en un área de pliegue. En los adultos jóvenes, en adultos mayores, pústulas en áreas de pliegue hay que diferenciar, como vamos a ver más adelante, de candidiasis. Aquí viene un paciente de sexo masculino, 6 años, que presenta lesiones de 1 semana de evolución y son asintomáticas. ¿Cómo describimos estas lesiones? Son lesiones redondeadas, eritematosas, pero están también, ¿cómo se llama? Como les dije, cuando se pierden las capas superficiales, erosadas o denudadas, son redondeadas. Aquí también tiene como el signo de quemadura estiradera. Y aparte, ¿qué tiene aquí? Una costra. Y fíjense cómo las comisuras labiales también están. Aquí tenemos ya que calcular por kilo de peso. Y este paciente, sexo femenino, 56 años, cuadro clínico de 6 meses de evolución, inicia con lesiones en la boca, que describimos como úlceras grasas con una base de fibrina. Y luego aparecen estas otras lesiones en el tronco. Aquí vemos costras hemáticas. Aquí vemos áreas eritematosas. ¿Dónde está la lesión primaria? Aquí. Aquí. Y se rompen tan fácilmente que dejan áreas denudadas. ¿En qué pensamos?
Cuadro ampollar, más frecuente en adultos, que puede haber compromiso de mucosas. Péfigo vulgar. ¿Cómo vamos a diagnosticar el péfigo? Creo que me salté esa diapositiva. La histopatología, ahorita voy a mirar. El péfigo vulgar, lo importante hacer aquí es un estudio histopatológico, porque el tratamiento que va a recibir ese paciente es muy severo, muy fuerte. Entonces tenemos que estar seguros, el paciente tiene que estar seguro, es un respaldo para ustedes también, como para nosotros, tener el estudio histopatológico que nos confirma para poder dar el tratamiento. Ahora, en este caso, este paciente no se ve tanto las lesiones, es muy similar al cuadro linfético, ¿no? Ampollares, tienen una costra. Aquí si hacemos el signo de micosis va a ser positivo. Este es un péfigo, esta costra de aspecto parduzco, sucio. ¿Cuál será? Folias, no hay compromiso. Y este paciente de 53 años, cuadro clínico de 3 semanas de evolución. Pero cuando inició con altas térmicas, luego prurito y dolor. ¿Y qué observamos? Observamos un exantema, aquí hay un exantema purpúrico y hay un desprendimiento de la piel, de toda la epidermis, ¿no? ¿Qué tenemos que averiguar aquí? Antecedentes. Si el paciente llega en muy mal estado general, le tenemos que preguntar a los familiares si estaba haciendo algún tratamiento que hubiera iniciado, y ustedes tienen que abrir su mente, porque todo el mundo, inclusive el colega, se queda con la idea de alergias. Es ¿qué comió ahora o qué tomó ahora o ayer máximo? Estas alergias graves demoran un periodo, hemos dicho, entre 7 a 21 días, y hay casos, otro tipo de alergias que nosotros todavía no lo vemos, que pueden ser hasta 1 mes y medio, que recién se presentan. Entonces, averiguemos si estuvo recibiendo algún medicamento o si sigue recibiendo, porque de repente pueden seguir, no asocian y siguen recibiendo. O inclusive si la infección le aumenta la dosis. Y esta pacientito de 5 años, ¿qué les llama más la atención en esto? Los labios, con esa costra imática. Inicia con conjuntivitis, pueden haber reacciones medicamentosas graves, como el síndrome de Stevens-Johnson en niños también. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean a su paciente, siempre vean lo que es lo más probable, qué es lo más frecuente, qué es lo que más característico. Pero dejen su mente también abierta a los cuadros que no son tan frecuentes, a las posibilidades menores. No hay que cerrarse, ¿ya? Hay que seguir los criterios, especialmente cuando hay algo que está fallando, que no cuadra, amplíen el espectro de posibilidad, ¿ya? ¿Listo, chicos? Entonces, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? No hay. Me quedé con la duda de su pregunta. Le doy tarea para la casa, nos va a decir la próxima clase. Justo me encontré la doctora Elena.